los primeros años del siglo pasado, un psicólogo ruso llamado Iván Pavlov hizo ciertos experimentos que le valieron el premio Nobel. Lo hemos estudiado esto en el high school, muchos de nosotros. Entre los experimentos, él descubrió lo que todos sabemos que, por ejemplo, los perros segregan saliva cuando uno les hace olfatear comida. Cuando uno les va a dar la comida, ellos inmediatamente segregan saliva. Pero Pavlov quiso saber si podía lograr esto mismo, que los perros segregaran saliva, con otro estímulo diferente que no sea la comida. Y entonces ideó que cada vez que les daba la comida, tocaba una campana. Eso lo hizo durante varios meses a los mismos perros. Cada vez que le daba el almuerzo o la cena, tocaba una campana. Hasta que un día no les dio comida, pero siguió tocando la campana. Y los perros segregaban saliva de igual forma. Y entonces él descubrió algo que se llama reflejo condicionado. O sea, los perros ya estaban condicionados a segregar saliva porque entendían que la campana, que llegaba a su corteza auditiva, les decía al cerebro, vamos a comer. Aunque no olían la comida, pero eso se llama un reflejo condicionado. Y en el transcurso de la vida, vamos adquiriendo un repertorio de esos reflejos condicionados. Algunos se convierten en rasgos de nuestra personalidad. Algunos son inofensivos, como el sonrojarse, el mirar para abajo, una media sonrisa. Otros son más dañinos, como aquel que bebe para olvidar o para ahogar las penas. Pero sean reflejos grandes o pequeños, dañinos u ofensivos, estamos mucho más condicionados por esos reflejos de lo que creemos. Ahora, la culpabilidad, el sentimiento de culpa cuando uno peca y cuando se equivoca, también es un reflejo, pero saludable, santo. Porque cuando esa culpa viene con la convicción de pecado, eso viene a través del Espíritu Santo, y es un sentimiento saludable y es un sentimiento santo. Y ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver esto con los reflejos condicionados que contaste del ejemplo de Pavlov y los perros? Déjenme que avance junto con ustedes. Lean conmigo, por favor, en el libro de San Lucas, el capítulo 22 y el versículo 54. La historia la deben conocer, la van a reconocer de inmediato cuando la leamos. Dice, prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Pero él lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó Pedro. Como una hora más tarde otro lo acusó. Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. El canto del gallo se llama el mensaje de hoy. Porque yo he leído esta historia decenas de veces y me pregunto, respecto a lo que Pavlov descubrió, a lo que este científico ruso descubrió sobre los reflejos condicionados, me preguntaba esta mañana temprano, ¿será que Pedro, luego de este incidente, sentiría algún remordimiento cada vez que oía cantar un gallo? Porque nosotros siempre tenemos un gallo que nos recuerda el error. Un gallo que te recuerda una ciudad donde caíste en pecado, un hotel donde dejaste de ser puro, una película que te recuerda a aquel desengaño amoroso, un restaurante donde rompieron contigo, no lo sé, pero puede que haya un gallo, algo que te recuerde un fracaso en la vida. Hay de las personas que de hecho no pueden regresar a ciertas naciones, ciertos países donde pasaron su infancia, su juventud, porque todo les recuerda a tristeza, a momentos muy tristes. Damas que cuando niñas fueron abusadas en determinada ciudad, ya no pueden ni siquiera pensar en esa ciudad, porque inmediatamente, así como el olor a un medicamento me remite a mi infancia, a ellas simplemente el pensar en esa ciudad, en el nombre o en ver una fotografía del sitio,
les remite a un gallo cantando culpable, sucio, divorciado. Nunca lo has de lograr. Por eso pensaba en los reflejos condicionados. Pablo fue uno de los escritores que escribió con mayor elocuencia acerca de la gracia, acerca de sentirse perdonado cuando el gallo canta. Por eso él decía, yo soy el mayor de los pecadores, y era el que con más elocuencia hablaba de la gracia. Pero a mí se me ocurre que tú no puedes alcanzar la altura de la gracia si no has pasado en algún momento por las profundidades de la culpabilidad. Mis queridos, nuestros hijos, cuando hablo de nuestros hijos, hablo de manera metafórica, hablo de la próxima generación, no tiene temor de Dios, no conoce al Señor, no han hablado el idioma espiritual en nuestros hogares, porque nunca han sabido de qué el Señor los redimió, de qué Dios los perdonó. Nunca han sentido culpa. Por consecuencia, no valoran la gracia de Dios, la pisotean. Alguien que puede pecar deliberadamente es porque no valora lo que el Señor le regaló, la salvación invaluable. Por eso se enfrían, dejan de congregarse, se congregan domingo de por medio. Y me doy cuenta que esa gente que durante la semana no tiene la picazón, la comezón de querer congregarse, es porque a lo mejor nunca navegó en las profundidades de la culpabilidad. Y como nunca conoció la culpa de haber estado ofendiendo a Dios, tampoco valora la gracia. Es como aquel hijo que da por sentado tener las consolas del momento, los plasmas más grandes, y piensa que papá todo lo ha de conseguir sin esfuerzo. Y un día se casa, tiene que emprender su propio vuelo y se da cuenta que las cosas no eran regaladas. Y entonces empieza a valorar todo aquello que él dio por sentado. Las personas que dan por sentada la gracia es personas que no han concebido de qué fueron perdonadas. No les ha caído la moneda, como dicen algunos países, de qué se han salvado. Decía un predicador que actualmente está en la presencia del Señor, recordaba la frase y finalmente la encontré en internet porque él solía decirlo periódicamente. Él decía, cuando un hombre se va haciendo mejor, va comprendiendo cada vez más la maldad que aún queda dentro de él. Cuando un hombre se va haciendo peor, comprende cada vez menos su propia maldad. Cuando uno más espiritual se va haciendo, más se da cuenta cuánto necesita la gracia de Dios. Cuando uno se va haciendo más carnal, va perdiendo cada vez más el temor de Dios y se olvida de que tiene mal carácter, se olvida de que tiene un corazón adúltero, se olvida, para él es normal caer en la pornografía, levantarse, caer otra vez, se le cauteriza la mente, empieza a ser inconsciente de su propia maldad. Estoy siendo claro. Sin embargo, cuando más espirituales somos, es cuando más cosas vemos que tenemos que corregir. Por lo menos a mí me ha pasado eso a lo largo de los años. Cuanto más me pongo a orar, más manchas el Señor me muestra y me dice, tienes que mejorar esto, tienes que quitar celos, tienes que limpiarte de envidias, tienes que quitar egoísmo. Había cosas que yo no sabía que estaban en mí hasta que empecé a tener una vida de constante oración. Los creyentes, por lo general, los cristianos, sabemos actuar como cristianos, pero no reaccionamos como cristianos. Actuar no es lo mismo que reaccionar. Actuar todos actuamos, todos tenemos algo de actores, pero no es cómo actuamos lo que revela nuestro corazón, sino cómo reaccionamos ante cualquier eventualidad. El Señor dice, oren por quienes los persigan, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen. Si alguien los obliga a caminar 1 milla, vayan 2 con él. Si alguien los abofetea en la mejilla derecha, denle en la otra mejilla también para que haga juego el color colorado con el otro color. Respóndame honestamente. ¿Qué sientes? ¿Cuál es la reacción natural si alguien te abofetea? ¿Cuál es la reacción natural? Estás caminando entras a la iglesia y viene una hermana y dice, yo no me quería sentar acá, y te hace ¡paf! Tu reacción natural es, acá, hermana, que me combine. No. La reacción natural es, o no, te sale de adentro. Pero porque mi reacción natural es así. ¿Qué pasa cuando tu hijo, tu niño amado, sin querer,
No te ve y ¡frum!, te pasa con la bicicleta por arriba de los dedos cuando estás en chanclas. ¡Ay, hijo! ¡El otro pie! ¡El otro! Eso es actuar. Tú no reaccionas así. Uno reacciona inmediatamente mal. ¿Qué saca lo peor de ti? ¿Qué saca tus demonios más ocultos, la parte más oscura de ti? Algo que me pone loco es tal cosa. No diremos cuál es, pero eso es tu reacción. Y la reacción revela lo que realmente eres. Ese es tu carácter. Lo demás es actuación. Y no hay nada que condicione nuestros reflejos espirituales tanto como la oración. Por eso el Señor dice: oren por quienes los persigan. Y después dice: amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen. Si le obligan a caminar una milla, caminen dos. Si te pegan en una mejilla, denle la otra. Pero antes da la pauta. Dice: oren por quienes los persiguen. Oren. Comiencen a orar por las personas a quienes no soportas, e inmediatamente va a cambiar tu sentir, tus reflejos hacia ellos. Nosotros damos por sentado de que Jesús perdonó la traición de Pedro porque era el Hijo de Dios. Y lo perdonó porque era Dios hecho hombre y por eso lo perdonó. Ahora, si tú fueses Jesús, ¿no estarías tentado a darle un escarmiento a este tipo que lo negó 3 veces? Por lo menos cuando lo fuiste a buscar a desayunar en la playa, no le dirías: Pedro, te lo dije, pero qué bárbaro. Esa es nuestra reacción natural. Yo lo perdono, pero antes le voy a decir un par de cosas para que no vuelva a ocurrir. No, yo lo perdono, pero se terminó. Él allá y yo acá. No fue el perdón de Jesús. ¿Por qué? ¿Porque era el Hijo de Dios? No, porque Él oró por Pedro. Pedro, Simón, Simón, mira que el diablo me ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he orado por ti, Pedro, he orado por ti para que tu fe no te falte. El Señor había orado por él, por eso luego le fue fácil perdonarlo cuando lo traicionó. Y el Señor dice: oren por los enemigos. Tú necesitas orar por tu ex esposo, tú necesitas orar por tu suegra, o mucho por tu suegra, pero necesitas orar por ese jefe, necesitas orar por ese compañero de trabajo. Necesitas, si quieres causar un impacto a alguien, ámalo cuando menos lo espere y cuando menos se lo merezca. ¿No es acaso eso la gracia? ¿Quieres causar un impacto que jamás lo olvide? Ámalo cuando menos se lo espera y cuando menos lo merezca. Pero ¿cómo reaccionas cuando tus hijos se portan mal? Tenemos tendencia a reaccionar. Y luego tu niño te dice: mamá, perdóname, no quería romper el plato. Y tu reacción realmente fue sobremedida. Tú dices: ¿qué me está pasando? Porque pegaste un grito, un alarido por un plato que se rompió, por un piso que se volverá a limpiar. Y cuando tú lo ves con pijama al niño durmiendo y tú perdiste los estribos y la paciencia, algo tiene que venir a tu corazón y a tu mente de reconsiderar cuáles son los reflejos instintivos que están manejando tu carácter. ¿Qué hace que reacciones mal? Fuera de toda broma, cuando vas por el freeway y alguien te cierra, o alguien no se adelanta, o alguien hace una tontería contra las leyes de tránsito, sale lo peor de ti, te transformas en Hulk, tocas la bocina y dices: ¡ah! Y atrás el cartelito: soy de Favor Day, cielos abiertos. ¿Cómo reaccionas? Actuar. Todos actuamos como cristianos, pero ¿cómo reaccionas? Existe una fascinante teoría que nuestra personalidad está formada por 4 cuadrantes. El cuadrante abierto es el que contiene esas cosas que tú sabes de ti mismo y que los demás también saben de ti. Es tu personalidad pública. Todos tenemos un cuadrante abierto. Es lo que yo sé de mí y tú sabes de mí también, porque está en la lista. Después está el cuadrante ciego. Contiene esas cosas que los demás saben de ti, pero que tú no conoces. Que los demás ven, pero que tú no ves. Por eso en la vida necesitas buenos amigos que te digan la verdad y que te digan: tu carácter no es como tú crees que lo tienes. Tú no eres lo que realmente crees que eres. Tienes que explorar tu cuadrante ciego. Luego está el cuadrante oculto, que contiene esas cosas que tú sabes de ti mismo, pero que los demás no conocen. Ahí es donde escondemos lo que somos. Esa es tu realidad, el cuadrante oculto.
Los que los demás no sabemos, pero tú sí que sabes. La miseria, tu carácter, lo que te explota, eso que nadie vio. Esas personas que no soportarían una cámara oculta las 24 horas, ni siquiera una grabadora para que podamos oír el domingo todo lo que dijo en la semana. Es tu cuadrante oculto, pero luego está el cuadrante desconocido. Es el que contiene las cosas que tú no sabes que tienes, ni los demás tampoco. Y ahí es donde el Espíritu Santo actúa. Dios dice, aún queda una parte de ti que tú no sabes, una parte muy buena, una parte que ni siquiera los demás saben que está en ti. Y ahí el Espíritu Santo empieza a trabajar. Pero lastimosamente todos quedan estancados en el cuadrante oculto. Esas cosas que tú sabes de ti mismo y los demás no conocen. Y tenemos temor a revelar quiénes somos. Y venimos a la iglesia, que se supone que es el lugar donde podríamos contar nuestros pecados más ocultos y decir, oren por mí. Y empezamos a actuar para que no noten que somos poco espirituales. Sé que nos han enseñado que a uno, con confesarle a Dios, ya basta, los pecados son perdonados. Pero tú no sabes la culpa que te quitas cuando tienes a alguien horizontalmente a quien confesar. Por eso dice la Biblia, confesaos los pecados unos a los otros. Porque la confesión vertical limpia el pecado. Pero la confesión horizontal, el abrirte con alguien, no con todo el mundo, con alguien, te quita la culpa, te quita el reflejo de la culpa. Porque tienes a alguien a quien decirle, sabes, estoy en esta crisis, ayúdame. Mi carácter no es el mejor, mis ojos no son puros, mi boca, provienen 2 aguas de mi boca cada fin de semana, cada semana, y no quiero que eso ocurra. Mis oídos no están purificados, ora por mí. Cuando lo decimos a alguien hay una sanidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Yo no sé qué error has cometido. Mi querido, como pastor te digo, no sé qué recuerdos de pecado están grabados en tu corteza cerebral, pero sí sé de esto. Sí puedo asegurarte que Dios no ha renunciado a ayudarte, porque no puede dejar de ayudarte, porque no está en su naturaleza dejar de ayudarte. Él dice, aún no he terminado contigo y no te dejo hasta que no haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. Dios no se dio por vencido. Él no se da por vencido contigo. ¿Realmente disfrutas esta palabra? ¿Lo recibes? Él no se da por vencido. Dice la Biblia, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Tal vez no solo lo miró, sino que le hizo algo como... Es como si entraran delincuentes a la casa de alguien y le digan, ¿quién es su esposa? Y tu esposa está por decir yo, y tú le dices, soy soltero. Esa fue la mirada de Jesús. Hizo contacto visual. Desnudó su alma. Le dijo, Pedro, lloré por ti. Sabía de este fracaso, claro que sí. No te dejaré, no te abandonaré. Vamos. Señor, quiero renunciar. Ay, Señor, no quiero venir más a la iglesia. Aún confío en ti. El cielo apostó por ti. Favor Day, he invertido una resurrección en ti. No te entregues. No bajes los brazos. Yo estoy contigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor borró las evidencias en contra de Pedro. Poquito antes, un par de horas antes de este incidente, el sumo sacerdote con un montón de religiosos vienen a aprender a Jesús. Y no lo critiquen a Pedro, porque ahora lo estará traicionando, pero hace una hora fue el único que sacó una espada para defender a Jesús. Saca una espada y le corta la oreja a uno de los criados del sumo sacerdote llamado Malco. Tú no puedes cortarle la oreja al criado de un sumo sacerdote y no tener problemas legales muy serios. Así que inmediatamente, antes de que Malco le inicie una demanda o el sumo sacerdote quieran apresar a Pedro, por eso Pedro no fue preso, porque inmediatamente Jesús le pega la oreja a Malco. Lo que estaba haciendo es borrar la evidencia en su contra. Imaginen que después Malco le hace una demanda a Pedro. Señor juez, he venido porque este hombre, bruta bestia, que se dice ser predicador, me cortó la oreja.
Muestre la evidencia, Señor. Esta, la oreja derecha. Perdón, yo no veo ni siquiera una cicatriz. Se cierra el caso por falta de pruebas. Dios borró la evidencia. ¡Aleluya! Eso es lo que hizo el Señor. Borró Dios toda evidencia. Alguien esta mañana en Febord y aquí en Anaheim necesita oír esto. Óyeme, yo soy amigo del juez y él me dijo, he borrado, he quemado. No está. He borrado toda evidencia. Alguien tiene que decir amén. Ese es mi Dios. Aleluya. Aleluya. Terminaré con esto. La gracia amplía nuestros sueños, la culpabilidad encoge nuestra vida, encoge nuestros sueños. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, es una pregunta que yo suelo hacer a algunas personas, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, dijo él. Pedro, apacienta mis corderos. Pero vuelve a preguntarle, Simón, ¿me amas? Tú sabes que te quiero. Cuida mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? A Pedro le dolió que se lo preguntara por tercera vez. Así que le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Pedro falló 3 veces. 3 veces le preguntó el Señor si lo amaba. Y 3 veces lo comisionó. Lo envió a apacentar corderos u ovejas 3 veces. 1 por cada traición. 3 veces. Siempre me pregunté si esto fue una casualidad. Esta es la revelación que les voy a regalar esta mañana. Siempre me pregunté, bueno, hizo 3 traiciones, lo comisionó 3 veces. 3 veces negó al Señor, 3 veces le preguntó si lo amaba. Tiene cierto sentido, pero tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Dios hace las cosas con un propósito. Y el Espíritu Santo, mientras hacía este mensaje, me decía, lee todo el capítulo. Le decía al Espíritu Santo, Señor, lo he leído desde que era niño. Me decía, léelo porque quiero que le digas algo a mi pueblo esta mañana. ¿Están listos para recibirlo? Traiciona 3 veces al Señor. Le dice 3 veces le pregunta 3 veces si lo ama. 3 veces lo comisiona a predicar. ¿Qué más hay de esto? ¿Qué otra revelación? Y el Señor me dice, lee todo el capítulo. Y yo leo todo el capítulo hasta que algo salta ante mis ojos. En Juan 21:4 dice, al despuntar el alba. O sea que la pregunta se la está haciendo posiblemente mientras esté cantando un gallo. Al despuntar el alba. El Señor no quiere que el canto del gallo sea una tortura el resto de la vida de Pedro. Así que ahora va a cambiar el reflejo instintivo de él. Y mientras se escucha de fondo, ¿me amas? Por supuesto que te quiero. ¿Me amas? Apacientas mis corderos. Y el canto del gallo, que pudo haber sido una tortura, ahora es un recuerdo de su comisionamiento. Cada mañana que Pedro se levanta estando en Roma, en Grecia, en Italia, en España, donde Dios lo envíe. Cada mañana que esté durmiendo, cansado y agotado de servir a Dios, cada vez que escuche, ya no se acordará que lo traicionó. Solo vendrán a su mente la última vez que escuchó cantar un gallo. Fue cuando el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dios cambió el paradigma. ¡Aleluya! ¡Oh, disfruto esto! ¡Aleluya! ¡Santo! Ese es el regalo que Dios quiere darles hoy. ¿Quieren cambiar su paradigma? ¿Quieren cambiar sus reflejos? ¿Quieren tener buenos recuerdos de cuando Dios te habló? Olvídate el pasado, no hay evidencia en tu contra. ¿De qué pecado me estás hablando? Dice el Señor. Si yo ya te limpié, te perdoné. Cuando pasaste por las puertas de aquí esta mañana, desde que dispusiste tu corazón a entender, yo ya te perdoné, yo ya te limpié. Todas las cosas son hechas nuevas. Póngase de pie rápido.